Hey, ¿cómo están mis amantes a las letras? Hoy vamos a hablar de un clásico de clásicos de la literatura y de la novela gótica y de terror, Frankenstein, de Mary Shelley. En esta ocasión traigo una edición muy especial que viene con un prólogo de Stephen King, el gran escritor de terror, una leyenda viviente, donde nos da su punto de vista sobre la obra, y además vienen unas ilustraciones de Bernie Wrightson, quien ha sido un conocido ilustrador, un dibujante de cómics que hizo The Swamp Thing. Pues vamos a empezar con esto. Cuando escuchamos o leemos la palabra Frankenstein, inmediatamente se nos viene a la mente una persona con tez verde, alta, con ojos saltones y con tornillos por todos lados, un monstruo. Es un icono de la cultura pop. Muchas veces en la época de Día de Muertos y de Halloween, mucha gente se disfraza de este personaje. Pero ¿saben que este personaje es demasiado antiguo? Este personaje tiene más de 200 años, ya que su primera aparición fue en la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, el cual se publicó en 1818. Es considerada la primera obra de ciencia ficción, aparte de ser de las 3 mejores obras de terror junto a Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson y de Drácula de Bram Stoker. La novela comienza con las cartas que le envía Robert Walton a su hermana, Margaret Saville, donde le dice todas las aventuras que vive. Él es un comerciante, hombre de negocios, y está emprendiendo un viaje de Rusia hacia el Polo Norte. Le manda cartas a su hermana constantemente diciéndole que le va muy bien económicamente, que es un hombre muy acaudalado. Sin embargo, tiene el problema que quiere tener un gran amigo, pero no cualquier amigo, un hombre que sea realmente culto, un hombre que le haga cambiar la manera de ver la vida. Sin embargo, no lo ha podido encontrar. No obstante, un día su embarcación rumbo hacia el Polo Norte tiene un accidente. En medio de este accidente se encuentran a un hombre, a un misterioso hombre que está herido sobre un pedazo de hielo. Lo recogen para salvarlo y auxiliarlo. Este hombre responde al nombre de Victor Frankenstein, un acaudalado científico prestigioso con quien comienza una charla con Robert Walton. Robert Walton se emociona demasiado, pues por primera vez ha encontrado su gran amigo, esa persona que le puede dar mucha cultura, mucho conocimiento, un erudito. Sin embargo, Victor Frankenstein le dice que es un hombre atormentado, que durante muchos años vivió feliz. Sin embargo, en la última época ha vivido un infierno debido a su narcisismo y egoísmo. Poco a poco se empieza a recuperar Victor Frankenstein y entonces decide contarle la historia, su historia de vida a Robert Walton. Robert Walton, emocionado, le manda más cartas a Margaret Saville, su hermana, para decirle este gran acontecimiento de tener un gran amigo culto. En este momento toma el protagonismo Victor Frankenstein, quien comienza hablándole un poco de su semblanza. Victor Frankenstein nació en Ginebra, Suiza, en un medio rural, un hombre de una familia muy acaudalada. Creció junto a su madre, su padre, sus 2 hermanos menores y su prima Elizabeth. Cabe destacar que Elizabeth estuvo con él desde que era pequeño, debido a que su madre falleció y su padre la abandonó. Por ello, los papás de Victor Frankenstein decidieron adoptarla. Se sabía desde el principio que ella era su futura esposa, porque es lo que deseaba toda su familia. Vivían en la bonanza total. Sin embargo, lamentablemente, cuando Victor Frankenstein tiene 17 años, su madre fallece. Victor Frankenstein cae en una profunda tristeza. Cabe destacar que Victor Frankenstein desde su infancia era amante de la alquimia. Amaba los libros de Paracelso, de Nicolas Flamel, donde se afirmaba se podían realizar actos esotéricos y de magia. Victor Frankenstein, en su locura, en su tristeza, su padre se acerca a él y decide ayudarlo. Lo enviará a Alemania a estudiar filosofía natural, donde recibirá la mejor educación. Una vez que llega a la universidad, se le mueve la cabeza, empieza a ver que hay mucho conocimiento. Sin embargo, sus maestros, sus mentores,
afirman que la alquimia no sirve absolutamente para nada, que es una pérdida de tiempo, que lo que importa es la ciencia. Por ello, inmediatamente Víctor Frankenstein se convierte en el mejor alumno del colegio, superando a todos sus mentores. Por ello, un día decide llevar esto al extremo y crear un proyecto científico jamás nunca antes visto. Influido por la magia de la alquimia y su conocimiento de la ciencia, decide crear vida. Así que agarra diferentes órganos del panteón y lo une a diferentes artefactos y crea un ser, una criatura que es de enormes dimensiones, de tez amarillenta, con cicatrices por todos lados, quien luce una imagen grotesca. En cuanto Frankenstein ve a su creación, se espanta y sale corriendo. No sabe qué hacer. Después de varios días regresa a su casa y se encuentra con que la criatura ya no está. Cae en una fuerte depresión y queda postrado en su cama por varios meses. Sin embargo, después de mucho tiempo reflexiona que tal vez su criatura murió o vive atrapada ahí en el bosque sin hacerle daño a nadie. Sin embargo, no todo es felicidad. Un día le llega una carta donde le informan que su hermano menor fue estrangulado y encontrado muerto en el bosque. Inmediatamente regresa al pueblo en Ginebra, Suiza, de donde es oriundo, para apoyar a su familia. Ahí empieza a indagar y se da cuenta que tal vez el monstruo, el demonio que él creó, fue el perpetrador del crimen. Tras varias investigaciones, finalmente halla que sí fue él y un día se le aparece de frente. La criatura refuta a Víctor Frankenstein, a su creador, diciéndole que se sintió muy triste por haberlo abandonado a su suerte. Dice que conforme fue pasando el tiempo, aprendió a leer y a hablar y a cazar, lo cual le ha ayudado a sobrevivir. Él le confirma que fue el asesino de su hermano. Inmediatamente Frankenstein enloquece y quiere matarlo, sin embargo no puede, porque esta criatura es enorme y tiene demasiada fuerza. Así que el monstruo le comenta que si no quiere que asesine a toda su familia como lo hizo con su hermano, le cree otro monstruo, otra criatura, pero femenina, para que sea su pareja. Esto es una locura, porque Frankenstein piensa que si lo hace, tal vez esta criatura pueda ser igual de malévola y seguir asesinando junto a la criatura original. O tal vez se puedan reproducir y tener hijos y tener monstruos y demonios que puedan acabar con la humanidad. Sin embargo, aquí está la interrogante. Si crea al monstruo femenino, tal vez pueda correr peligro la humanidad. Y si no lo hace, Frankenstein puede que muera toda su familia. La forma en que está escrita la obra es muy peculiar, ya que se expresa a través de cartas. Por ello, ocasiona que los personajes secundarios también tomen mucha fuerza, ya que cada personaje secundario va expresando su historia a través de cada carta. Es una muy buena dinámica para escribir una novela. La prosa es demasiado elegante y sofisticada. Aún así, es demasiado fluida debido a su excelente redacción. Otro de los puntos importantes es que la novela tiene diferentes lecturas. Por ejemplo, puede relacionarte con el parentesco que tienen los padres con sus hijos, que tal vez por el miedo a criar a sus hijos, tal vez se alejen de ellos literalmente o espiritualmente, dejándolos a su suerte. Sin embargo, esto tiene una gran consecuencia, ya que cuando son adultos, ellos se quejan que sus hijos no son los adultos que ellos desean. Sin embargo, es su responsabilidad también. Es lo mismo que pasa aquí con Víctor Frankenstein y su criatura. Por eso a veces nos cuestionamos, ¿quién realmente era el monstruo? ¿Víctor Frankenstein o la criatura que dejó abandonada a su suerte? Tal vez el demonio jamás hubiera asesinado si nunca hubiera sido abandonado. Otro punto importante que maneja la obra es la ética que debe de tener un científico, ya que su misión es ayudar a la humanidad y la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, algunos investigadores, cegados por su narcisismo y egoísmo, realizan ciertos inventos que perjudican a la humanidad y a todo el planeta en general. Por ello, se cuestiona realmente la ética del Dr. Víctor Frankenstein
al crear una criatura sin saber las consecuencias que esto puede tener. Estas son algunas de las múltiples interpretaciones que puede tener la lectura. También cabe destacar que otro punto importante es hablar acerca de Mary Shelley, la autora del libro, que evidentemente es un ícono feminista hasta la fecha, ya que en el siglo XIX era muy difícil que las mujeres asistieran a la universidad y mucho menos tuvieran acceso al conocimiento. Sin embargo, Mary Shelley tuvo la suerte de ser hija de un diplomático y escritor británico, por lo mismo tuvo acceso a una gran biblioteca donde ella pudo leer los grandes clásicos desde pequeña. Por ende, desde muy temprana edad empezó a hacer sus pininos en la escritura realizando cuentos cortos. Esto ocasionó a que tan solo con 18 años escribiera Frankenstein o el moderno Prometeo, una gran proeza. Además, también se casó con el poeta Percy Shelley, de quien toma el apellido. Por eso ella se hace llamar Mary Shelley, quien también le introdujo en la literatura y le ayudó a mejorar su escritura de manera técnica. Alrededor de la obra de Frankenstein existe una historia muy peculiar. En 1816, el afamado escritor Lord Byron realizó una tertulia en su casa, donde invitó a Mary Shelley junto a su esposo Percy Shelley y otros escritores. En medio de la farra, leyeron cuentos de terror. Así que Lord Byron retó a todos los asistentes a realizar una novela en una sola noche, en ese momento. El único que pudo hacerlo fue el médico y escritor John Polidori. Sin embargo, Mary Shelley no lo hizo nada mal. En ese momento fue cuando creó Frankenstein o el moderno Prometeo, faltándole solo el último capítulo. Frankenstein o el moderno Prometeo es una obra totalmente versátil, ya que puede servir como primera lectura debido a que tiene una prosa fluida y clara y una extensión corta, poco más de 200 páginas. Sin embargo, también es dirigido para lectores experimentados, ya que puede tener múltiples interpretaciones y nos hace cuestionar nuestro comportamiento como seres humanos. Muy bien, adictos a la lectura, comenten en la caja de comentarios qué les pareció la obra. Nos vemos a la próxima. Bye.